Hola Ignacio. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y estamos aquí para hablar, obviamente, de ensayos y errores y tu participación en el FIDOX 2024. Y quería partir por quizás algo que es un poco básico, pero creo que está bueno para que también la gente se familiarice, porque Ensayo y Error es una película bien autobiográfica y que en varios momentos como que tú mismo, que estás de protagonista de la película, como que cuestionas si lo que estás haciendo es una película, no es una película, qué es esto que estás grabando. Entonces me da curiosidad cómo fue el proceso y en qué momento realmente tú sientes que esto que estabas haciendo se convirtió en esta película que es Ensayos y Errores. Buena pregunta, porque no es algo que creo que tenga muy bien definido. Como también se dice en la película, en algún momento quería grabar y estaba justamente en la tienda y empecé a hacerlo casi de manera deportiva, ¿no es cierto? Y eso implicaba como casi un desafío de, bueno, voy a filmar todos los días adentro de la tienda a ver si algo pasa, ¿no? Y efectivamente iban pasando cosas, pero creo que en un principio quizás no eran lo suficientemente interesantes como para hacer una película. Como por ejemplo, no sé, lo del colibrí, que es una escena que quedó en la película finalmente, y cosas así también fueron pasando que quedaron afuera de la película porque fueron muchas horas de material. Yo creo que cuando empecé justamente a un poco a filmarme a mí mismo, al principio tenía casi una película un poco observacional sobre la tienda, que era muy aburrida, porque claramente había algo más que estaba pasando. Es decir, había una voluntad de querer filmar esa tienda, y para poder mostrar esa voluntad había que mostrar a la persona que estaba detrás de esas imágenes. Y fue allí, yo creo que cuando empecé a pensar más la película, más que como un documental, empezar a pensarla como casi una ficción. En el sentido de empezar a hacerse esas preguntas de, bueno, yo soy Ignacio, pero el Ignacio que está en la pantalla es de alguna manera también otro Ignacio. Entonces tenemos como que entender un poco como qué le pasa a este personaje. Está deprimido, está contento con estar en la tienda, bueno, pareciera que no. Entonces, ¿cómo vamos como llevando también estas situaciones? Aparece la madre también en cámara, hay como también ahí una interacción, y claramente ahí es donde se empezó a instalar el humor. No fue algo como tan premeditado, sino que fue algo como de empezar a escuchar un poco los materiales también de la película. Y bueno, mi mamá es muy extravagante, es muy extrovertida, tiene un déficit atencional impresionante. Entonces, claro, y yo también al mismo tiempo soy mucho más pausado, ¿cierto? Soy más lento. Entonces ya esa sinergia como a tropezones me parecía lo suficientemente como, bueno, como medio gracioso, ¿no? Y ahí también obviamente uno va diciendo, bueno, y cómo se relaciona este personaje con la madre, cómo se relaciona esta madre con el hijo, ¿no? Y obviamente fue ir escuchando las cosas que iban pasando, como cuando me empezó a decir de que yo básicamente al ser cineasta, o una suerte de cineasta que salió de la universidad, por defecto que tengo que saber cómo se sacan fotos de moda. Además con las expectativas muy altas que tiene mi mamá, que ella pensaba que yo las fotos que iba a hacer básicamente iban a ser como, no sé, Prada, Vogue, una cosa así, claro, que estaba como años luz de ser así. Y porque en esta cosa como del cine autobiográfico y que tiene una cosa muy agradable la película como de que uno siente realmente el paso del tiempo, ¿no? Y de repente, de hecho, como que la historia de Chile irrumpe en la película de una forma que es bien sorprendente. Como que tú durante el proceso hubo un momento que empezaste a montar o empezaste a escribir un guión, o eso vino como ya como al final de haber grabado todo, como... Mira, la forma yo creo que fue más bien filmar, editar y después ir un poco escribiendo. No es como que hubiera un guión, nunca fue como interior, boutique día, que es algo que aparece también en la película, sino más bien
ir como entendiendo un poco en el timeline, como, ok, ¿hacia dónde ahora? ¿Dónde va primero esto y dónde va esto después? ¿No? Era un poco eso. Y también al mismo tiempo como, por ejemplo, aparece en algún momento Selina, ¿cierto? También aparece después lo del estallido. Siempre hay una apuesta ahí, porque yo no sé qué es lo que iba a pasar o cómo iba a seguir continuando, si es que iba a ir continuando esas relaciones. Y bueno, ir llevando como un poco esas apuestas, ir viendo también, y ir un poco como con ese espíritu, ¿no? Como a ver qué pasa. Sí. Como viene una película bastante errática también, en ese sentido, pero yo creo que hay como un cierto placer también por esa cosa como de irse un poco por las ramas, ¿no? De una película que es un poco, siento, desobediente con quizás con cuestiones más narrativas clásicas, siento que igual tiene algo de eso, quiero decir. Claro. Igual es una película de 3 episodios y qué sé yo, pero creo que hay algo de eso, hay algo de un cierto espíritu de querer irse un poco por las ramas. Claro, ir incorporando como estos elementos y como que se van uniendo como a este estado de tu personaje en la película. Oye, y mencionabas a Celine, mencionabas a tu mamá. Y yo cuando veía la película, de hecho, como que sentía que esta era una película como de musas, como que tenía como muchas musas. Sí, es verdad. Como que hay una idea ahí, no sé si para ti es así o cuáles son las musas de la película. Bueno, yo creo que la estrella ahí es mi mamá, ¿no? Es algo que también lo empecé, ahí sí se mete un poco la escritura, como en algún momento yo también digo, bueno, ella es como la estrella de la película, pero eso es algo que solamente uno lo ve viendo el material con cierta distancia, ¿cierto? Y efectivamente yo creo que sí es una película muy femenina en cierto sentido, y además es interesante porque es como, bueno, un varón que es el hijo de la dueña que está mirando este mundo, este micromundo habitado prácticamente por solo mujeres. Y distintos tipos también de mujeres, ¿no? Como que en ese sentido mi mamá es muy distinta a Selina, cómo se visten incluso, a propósito de una película que tiene que ver mucho como con la moda. Creo que hay algo de eso y creo que es algo que es muy lindo y es algo como que la película fue llevando el mando un poco por esos lugares. No fueron como cosas que yo deliberadamente las pensé, sino más bien que fueron como cosas que iban apareciendo. Al mismo tiempo, como incluso la mayoría de los hombres que estamos ahí en la película, bueno, aparezco yo, ¿cierto? Y muestro también un poco como esta cierta torpeza, ¿cierto? No saber muy bien cómo hacer las cosas, más lento, más duditativo, versus como, por ejemplo, mi mamá, que es como, quiero esto, y tiene muy, muy claro lo que ella quiere, cuál es el objetivo, o hacia dónde va esto. Y bueno, no sé, pienso en mí, pienso por otra parte, no sé, John Cobbin. Entonces hay algo de eso que me parece igual como interesante si uno lo piensa como en esos términos. Pero sí, yo creo que hay algo de las musas ahí. Y siento que una tercera musa, porque efectivamente tu mamá y Selina tienen como mucha fuerza, en ese sentido es como que la cámara como que de repente las descubre y como que se quiere inspirar por ellas, pero en ese mismo sentido también está Reñaca, ¿no? Y creo que hay algo muy interesante ahí y como me dan ganas de preguntarte, como, ¿qué es Reñaca para ti? ¿O qué significa Reñaca respecto de Chile? ¿Cómo se la explicarías a un extranjero? Porque la boutique donde ocurre la película está en Reñaca y hay algo muy particular ahí. Como, ¿qué nos puedes decir de Reñaca? Bueno, como reñaquino, podría decir que siempre para mí ha sido casi una pregunta, como vengo de acá, siento cierto cariño por esta ciudad porque está atravesada por mi experiencia vital. Pero al mismo tiempo como que siempre era como, esta ciudad como de mierda, como me carga que lleguen los turistas en el verano, me carga demorarme 2 horas en comprar pan. Bueno, en la película no lo digo tanto, pero a mí me generaba como cierta cuestión, como cierto rechazo, ¿no? Pero al mismo tiempo ahí como que convive ese rechazo y convive como ese cariño. Y en ese sentido, no sé, creo que la tienda es un poco casi como un espejo de lo que es Reñaca, ¿no? Es como, incluso uno podría leer que cuando la situación del país explota, eso ya se venía enunciando un poco con lo que estaba pasando en la misma tienda,
¿no? Como que había algo que estaba ahí, pero no se estaba diciendo, y cuando llega la manifestación de los chalecos amarillos, como que ahí uno dice, ah, bueno, esta es la gente que vive en Reñaca, ¿no? Como fueron los primeros en manifestarse en contra de lo que estaba pasando en el país. No, está buenísimo eso porque en el fondo Reñaca es como un personaje más y la tienda también, ¿no? Y estoy de acuerdo que están como medio unidos en el relato y sí, aparece ahí algo como que no se dice particularmente, pero que es muy único, ¿no? Es un punto de vista muy único para abordar justamente lo que tú estás diciendo, que también me parece una pregunta interesante, ¿no? Que es la pregunta por el estallido y un poco algo que está pasando. Yo vi, por ejemplo, Pirópolis, también, sí, que también está en Fidox, y que pasa algo similar, ¿no? Que es como que el relato no trata de eso, pero de repente la historia de ese momento del estallido social chileno entra en estas películas. Entonces, creo que es interesante ahora que de hecho, el Fidox de ese año fue muy importante y 5 años después, como ¿qué sientes tú respecto de ese momento? ¿Qué es lo que trataste de hacer con ese momento en la película? Como tengamos esa reflexión. Hoy en día, si bien es bastante reciente todavía lo del estallido, uno creo que lo puede ver también como con otra distancia, y creo que esa distancia fue fundamental para poder pensar el corte final de la película. Quiero decir, en algún momento yo mismo como que me iba preguntando como, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo como para mostrar esto del estallido y no sé qué? Y porque en esos momentos era como una situación muy política, ¿no? Y como que todo era como, me muevo y estoy haciendo política prácticamente, ¿no? Y bueno, creo que después con lo de la pandemia, con todo lo que pasó y con la resolución de la Constitución también, bueno, nada, como que uno puede verlo con cierta distancia, y yo lo trato de ver incluso como con cierto humor, simplemente como tampoco para deprimirme tanto, pero creo que todo eso que pasó parece una película de Raúl Ruiz, no sé, como que es muy curioso en ese sentido. Creo que jugó a favor que se haya demorado más, obviamente, la película en hacerse. Claro. Oye, y otra cosa que siento que tiene mucho cuerpo en la película es el estero. Sí. Cuéntanos de ese estero, ¿dónde está? ¿Qué significa para ti? ¿O por qué se volvió tan importante? Yo creo que siempre ha sido importante, solo que en ningún momento fue como, bueno, me voy a meter adentro del estero. Y claro, tiene como estos contrastes. Es que tiene algo que me parece fascinante, Reñaca, que es esta cuestión de querer ser otro país, ¿cierto? Que, no sé, en Viña tiene palmeras. Siempre como esa cuestión de querer incluso ser gringos, para que estamos con cosas, ¿no? Querer ser casi como una suerte Miami. Y como que se filtra siempre de alguna manera lo latinoamericano, ¿cachai? Como que de algún momento eso va a aparecer. Sí. Y creo que el estero mismo como que responde a un poco como a eso. Entonces es como mirar, no sé si la verdadera cara, pero una de las caras más que tiene Reñaca, que no solamente como esa imagen que todos tenemos, que es como de la playa, de que ahí es donde están los mejores carretes en el verano, ¿cachai? Que es súper zorrón y papito piscola. No sé, es más que eso. Pero bueno, para poder ver eso otro, como que tienes que realmente ponerle muchas ganas y mirar desde otro lugar, creo. Bueno, deberíamos ir cerrando, pero me dan ganas también, y lo que se te ocurra, pero ¿hay algo en la película que coquetea con la idea de como de la frustración del cine o del cine y el fracaso incluso? Sí. No sé si tú tienes una parada respecto de eso o cómo fue para ti estrenar la película en ese sentido. Sí, creo que bueno, ya que estamos hablando de Ruiz, él dice algo que me parece muy cierto y muy bello, que dice que todas las películas chilenas son tristes, incluso las comedias. Y creo que hay algo de eso acá también, siendo que yo trato de siempre como de transmitir cierta como alegría en el filmar, incluso en ese fracaso, ¿no? Es que creo que justamente como para que exista ese espíritu más de alegría, más de celebrar quizás incluso lo errático, tiene que haber un proceso también como de frustración, de como, bueno, no sé,
no, probablemente no vamos a ser como los grandes cineastas de la historia del cine, y hay algo de frustración obviamente en eso, porque yo creo que la mayoría de, para que estamos con cosas, la mayoría de los egresados de estudiantes de cine, uno quiere que le vaya bien y uno que tiene como toda una fantasía, que es una fantasía justamente, y hay algo muy liberador en el decir, bueno, probablemente no voy a ser Ruiz, no voy a ser Pasolini, no sé, no voy a ser Hitchcock, pero bueno, al mismo tiempo hay algo liberador en eso, como bueno, si no voy a hacer esto, voy a hacer como otra cosa, entonces te quitas como un poco ese peso, ¿no? Entonces, bueno, si no vamos a hacer cine, juguemos un poco a hacer cine. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, más con una cuestión de juego. No, me parece buenísimo. Terminemos en esa nota que siento que a mucha gente como que le puede hasta inspirar a hacer películas como esta, que creo que son un gran aporte. Esperemos que sí. Gracias, Ignacio, por acompañarnos Muchas gracias a ti. y que te vaya muy bien. Muchas gracias.